Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches con todos. Hemos venido acá al diálogo nocturno y estamos pues justamente con Carlos Tapia, subsecretario de Desarrollo y Competitividad. Eh, Primero, bienvenidos a todos los que nos escuchan y nos ven por todas las redes sociales de I99. Y pues obviamente voy a tocar un tema bastante, no es polémico, pero digamos que necesitamos desarrollarnos en el Ecuador. Y ahí está un sector pues que justamente Carlos nos puede explicar bastante. Así que adelante Carlos, bienvenido, buenas noches. Gracias, estimado Jaime. Buenas noches también con todos quienes nos ven y nos escuchan a través de la frecuencia. Y sí, efectivamente, un tema importantísimo para desarrollar en el país es el emprendimiento. El emprendimiento y principalmente el emprendimiento turístico. ¿Por qué? Porque el 99% de nuestras empresas en el tejido empresarial en el país son micro, pequeñas o medianas empresas, negocios que en algún momento nacieron como emprendimiento. Pero que emprender es un proceso difícil, ¿no es cierto? Y a veces en los 3 años hay un tema que nosotros llamamos en el mundo del emprendimiento que se llama el Valle de la Muerte. Durante los 3 primeros años de vida es cuando el emprendimiento o el emprendedor empieza a afrontar estos desafíos que son complicados. No encuentra mercado, no posiciona su producto, le falta financiamiento, le quedan malos proveedores, no coinciden las cuentas. Y es ahí donde muchos de los emprendimientos fracasan. Hay una estadística que nos quita el sueño a todos y es que el 70% de los emprendimientos en el país fracasan en los 3 primeros años de vida. Y desde el Ministerio de Producción decíamos, bueno, ¿qué hacemos frente a esta necesidad de tener cada vez más y mejores emprendimientos? Y es así que desde el 2018 nace el Emprendeturismo. El Emprendeturismo es una convocatoria nacional, poder seguir fortaleciéndose y creciendo. Y el día lunes 15 de diciembre en la plataforma gubernamental Norte en la ciudad de Quito desde las 9 de la mañana vamos a desarrollar o cerrar el Emprendeturismo 2025. Este ha sido un programa que en primer lugar convocó a más de 1,400 emprendimientos de todo el país. Se seleccionaron a las 300 mejores empresas que ya recibieron o emprendimientos que ya recibieron un proceso de capacitación, de fortalecimiento. Seleccionamos ahora las 80 mejores y las 80 mejores recibieron lo que llamamos incubación, que es un tema de asesoría personalizada. Y este día, el día lunes 15, seleccionaremos a las 3 o 4 mejores iniciativas que recibirán $75,000 de inversión no reembolsable para que puedan fortalecer sus emprendimientos. De esta manera es un compromiso para seguir construyendo y fortaleciendo emprendimiento en el país. También en este programa se habla de $20.000 de capital semilla. ¿Es 75.000 o es 20.000? Discúlpame que te... Efectivamente, son más o menos, es $75,000 es el monto total, pero los emprendimientos podrán recibir hasta 20,000 de manera individual. Es decir, si por ejemplo tenemos las 3 primeras iniciativas necesitan cada uno 20,000 y la cuarta necesita 15,000, pues ahí reunimos 4 proyectos ganadores y entregamos todo el presupuesto de Capital Semilla. Entonces, el monto total que vamos a entregar el día lunes es algo así como $75,000 de inversión no reembolsable, pero estos se van a distribuir en tickets de inversión de $20,000 para los mejores proyectos que se presenten ese día. Claro, ellos han pasado ya por un proceso de fortalecimiento, de acompañamiento técnico, de asistencia técnica, y ese día va a haber un grupo de inversionistas especializados que van a dar su retroalimentación, van a identificar los mejores proyectos y al final de la jornada entregaremos estos $20,000 a cada uno de ellos. Esto es un evento abierto, cosa que si los emprendedores que están en ese proceso están entusiasmados por emprender y quieren saber un poco cómo funcionan estos procedimientos, completamente invitados el día lunes 15 a las 9 de la mañana en la plataforma gubernamental Norte, en el auditorio. Están completamente invitados a vivir esta fiesta del emprendimiento, de la innovación, ahora especializada en sector turístico. A ver, Carlos, explícame un poquito cómo un emprendedor que está escuchándonos Sí, puede comenzar, digamos, primero la capacitación y la asesoría, que es lo primero que tiene que hacer un emprendedor, porque muchas veces la gente piensa que el emprender es vender y normalmente la venta como tal es un rubro, pero realmente están los costos y gastos que no se, por lo correcto, general fracasan por eso, ¿no? Es decir, es no le correcto. meten los costos y los gastos y resulta que no tienen utilidad sino pérdida. Y eso te lo digo de una forma generalizada, ¿no? Pero ¿qué Sí. hacer como emprendedor para, primero, tener la capacitación? ¿Qué tengo que hacer yo si quiero sacar tengo un producto pequeño? Vamos a suponer un producto pequeño que vendo
a ciertas casas. Pero yo no tengo registro Sí. sanitario, no tengo nada de eso, sino que es un producto comestible que tiene buena aceptación, al menos para mis 20 o 30 personas que me consumen semanalmente. ¿Qué hace ese emprendedor? ¿Cómo puedes tú dirigirlo para que, primero, que crezca su empresa y ver, obviamente, si el producto puede funcionar? No digamos masivamente, pero sí elevarlo un poquito más. Y crecer, sí, y usted lo ha dicho muy bien, estimado Jaime, porque a veces tener un buen producto o saber vender no es lo único que se necesita para tener un buen emprendimiento. ¿Cierto? Un emprendimiento tiene muchos otros elementos como los procesos productivos, los temas de comunicación, las redes sociales, las finanzas, la contabilidad, es importante. Yo en todos estos años acompañando emprendimientos he visto gente que tiene un negocio que durante 15 o 20 años ha seguido funcionando, pero que no crece y es porque no saben administrar bien su contabilidad o sus finanzas. ¿Qué tiene que hacer un emprendimiento para poder, en primer lugar, dar unos pasos acertados y crecer en el tiempo? Desde nuestra perspectiva es tener un plan. ¿Sí? Que tenga lo que llamamos el plan de negocios. El plan de negocios es una estructura, es una herramienta que considera los 9 elementos importantes que no le puede faltar a ningún emprendimiento para que pueda empezar este camino que es complicado, es difícil, pero muy satisfactorio. El primero, segmento de mercado. ¿A quién le voy a vender? Que tenga súper claro cuál es su cliente, porque hay veces que le pasa, y seguramente usted también lo conoce, estimado Jaime, que a veces dice un emprendedor, voy a vender chocolates y voy a vender a todo el mundo porque todo el mundo consume chocolates, pero esa no es la realidad. Hay personas que consumen chocolate negro, hay personas que consumen chocolate con maní, hay personas que consumen chocolate bajo en calorías, ¿no es cierto? Entonces, saber a quién le voy a vender es un primer paso, es un primer punto de partida para decir, ok, el segundo elemento, la propuesta de valor. ¿En qué me voy a especializar? Entonces ya no voy a venderle chocolate a todo el mundo, sino voy a vender chocolate de bajas calorías para deportistas que lo utilicen como suplemento nutricional. Entonces ya hay una especialidad, ya hay un nicho de mercado, ya hay un lugar en donde puedo empezar a competir. Y el segundo elemento, como le decía, es la propuesta de valor. ¿Cómo me especializo? ¿Cómo marco la diferencia? ¿Cómo salgo de lo típico del mercado y empiezo a generar valor agregado? El tercer elemento importante son los canales, canales de comunicación y de distribución. Cuarto es la relación con el cliente, el quinto es las alianzas claves y así vamos abordando cada uno de estos elementos de un plan de negocios. ¿Por qué? Porque para tener un negocio exitoso no solo se basta tener un buen producto, sino tener un plan, saber hacia dónde voy a ir, a quién le voy a vender, cuánto me va a costar, cómo voy a manejar las finanzas. Y la construcción del plan de negocios, porque seguramente la audiencia nos puede preguntar, bueno, ¿y cómo sé cuál plan de negocios hago? ¿Quién me acompaña en ese proceso? Pues es precisamente el Ministerio de la Producción a través de estas iniciativas como el Emprende Turismo, en donde trabajamos sobre estos temas. ¿Cómo se construye el plan de negocios? ¿Cuáles son los elementos importantes? ¿Cuáles los temas de innovación importantes? Y ojo, estas capacitaciones no las da el Ministerio de Turismo. El Ministerio de la Producción, perdón. Contratamos a consultores especializados, emprendedores que ya han pasado por ese proceso para que en este lenguaje familiar de negocios en el que la gente puede sentirse identificada, empiece a aprender y a administrar de mejor forma su emprendimiento. Y después, al final del día, vamos seleccionando a los mejores, a los mejores y a los mejores para que Ujú. podamos darles este financiamiento y este capital semilla. Solo quería contarle un caso muy relevante. Hace muchos años, hace 4 años, vino un señor que tenía el sueño de volar globos aerostáticos en el país, pero no había esa posibilidad, no había la normativa, no había el globo, no había la canasta. Y Daniel Hernández, el fundador de Causai Balloons, pasa el emprendeturismo, gana de hecho el emprendeturismo en la edición del 2019-2020. Y hoy en día en el Ecuador se están generando festivales de globos aerostáticos en diferentes lugares del país. A donde vamos un poco es que a veces estos emprendedores que deciden apostarle al país, que deciden seguir sus sueños, terminan abriendo la brecha o el camino para que otros emprendedores también se decidan a innovar y seguir agregando valor en el país. Y eso es un poco lo que busca el emprendeturismo, acompañarles a los emprendedores en este proceso y el día lunes 15 todos los emprendedores que están interesados en estos procesos pueden acompañarnos para conocer un poco más de lo que hacemos en estas iniciativas. Qué bueno, Carlos, qué bueno. Pero, a ver, no me contestaste la pregunta exacta. Si bien es cierto, el Ministerio de la Producción ayuda a todos los Sí. emprendimientos, la pregunta es, ¿cómo hace un emprendedor para inscribirse? ¿Tiene que ir presencialmente o puede Ah, hacerlo por la página web?
Ok, le entiendo. Sí, verá, lo mejor es que puedan acercarse a nuestras oficinas del Ministerio de la Producción en Quito o en cualquier provincia del país, sí, en cualquiera de las oficinas del Ministerio de la Producción a nivel nacional. Ustedes van a encontrar un técnico especializado en MIPIMES, en artesanías o en turismo que les va a poder brindar asistencia técnica y capacitación para poder empezar ese camino del emprendimiento. Pueden venir a la plataforma gubernamental del norte cualquier día de la semana en horario de oficina y solicitar la asistencia técnica para emprendimientos o a cualquier oficina del Ministerio de la Producción. O también pueden inscribirse en estas convocatorias que hacemos cada año con la finalidad de irles acompañando en este proceso. Entonces, si es un servicio que está permanentemente abierto, el Ministerio de la Producción en cualquiera de las líneas productivas, turismo, artesanías, agroindustria, tecnologías, en cualquiera de todas las líneas, podemos brindarles asistencia técnica para acompañar a los emprendimientos o pueden inscribirse a estas convocatorias que incluso incluyen recursos no reembolsables de inversión. ¿Todas estas capacitaciones pueden ser online o tienen que ser presenciales? Bueno, los procesos de asistencia técnica ya son más presenciales, ya es uno a uno, no es un tema grupal, sino es una asesoría que durante una hora se le da al emprendedor, pero también a través de la plataforma capacitación.turismo.gov.es tenemos unos cursos gratuitos, ahí sí, abiertos, masivos, abiertos las 24 horas al día, los 7 días a la semana, automatizados, donde ahí van a conocer más sobre el modelo de negocios, las finanzas, la contabilidad, incluso temas de idiomas y otros temas muy relacionados al tema del emprendimiento. Pero me dijiste, perdón, Sí, www.turismo.gov.es. Ah, capacitación.turismo.gov.es. Ahí van a encontrar toda la oferta de capacitación del Ministerio de la Producción. no es Estos cursos, necesariamente dirigida para el turismo, lo que puede o ser para sea, cualquier tipo de línea. Es sí, que puede sí por están la... especializados en temas turísticos, pero hay muchos temas como por ejemplo emprendimiento, que sí es Ujú. una temática que le puede servir a absolutamente todos los sectores, toda la ciudadanía. Y una vez que ya se hayan capacitado, se hayan familiarizado un poco más con los contenidos, pueden ir de manera completamente gratuita, en horario de oficina, cualquier día de la semana, a cualquier oficina del Ministerio de la Producción a nivel nacional. En todas las provincias tenemos una oficina del Ministerio y solicitar una asesoría o asistencia técnica para el tema de emprendimiento, ¿sí? No importa si es turismo o no importa si es artesanías o es agroindustria, el Ministerio de Producción ahí tiene un servicio permanente para que podamos enseñarles y explicarles cómo se construye este plan de negocios, que para nosotros es la herramienta base que todo emprendedor debe tener, debe planificarse antes de iniciar un emprendimiento. Porque cuando uno emprende, asume un riesgo muy grande, a veces pone en juego los ahorros de su vida. Y lo que buscamos es que esos riesgos que uno toma sean calculados, ¿no es cierto? Que lo podamos hacer de manera proyectada, de manera muy pensada, muy planificada y pues intentar reducir la mayor cantidad de riesgo posible. Clarísimo, Carlos. Lo otro es que normalmente un emprendedor que si bien es cierto, tiene una visión diferente de las cosas, no todos obviamente la pegan, pero digamos que se necesita mucha ayuda para hacerle comprender a una persona que, por ejemplo, alguien que hace, qué sé yo, caldo de salchicha, es un ejemplo que te Sí. pongo, ¿no? ¿Verdad? Una persona hace en su casa, y entonces vende un poco de platos, pero no sabe hacer este plan de negocio, no tiene ni idea del tema de números y Sí. comienza a vender. O sea, antes de que tenga el plan de negocios, tiene el producto, digamos, y digamos que es aceptado, ¿no? Por cierto segmento de mercado. Pero Ajá. a esas personas, que son las que inicialmente necesitan esa ayuda, no les va a costar un centavo esta capacitación y les pueden dar inclusive en un momento dado inducirlos, conducirlos a un crédito para que justamente puedan crecer en su negocio. Es correcto, es correcto. A veces, como usted muy bien lo dice, Jaime, hay veces que la gente empieza con el producto y no sabe quién venderle, ¿no es cierto? Dice, yo voy a hacer caldo de salchicha porque sé hacer caldo de salchicha, pero cuando les decimos, ¿y a quién le vas a vender? Te dicen, al que me compre, ¿no es cierto? Y ahí es cuando empezamos a ver los problemas. Y a veces eso es muy difícil cambiar dentro de los emprendedores, porque hay veces que la gente sí la pega, ¿no es cierto? Que dice, voy a hacer caldo de salchicha y de repente está bien ubicado y el sabor es súper bueno y el precio coincide y tiene una buena comunicación y todo esto lo hace sin ni siquiera haberlo previsto y termina teniendo un negocio que funciona. Y eso está bien, pero
no siempre tenemos esa buena fortuna. Entonces, ¿qué hacemos? Estos procesos de capacitación, que son completamente gratuitos. En lo absoluto, el Ministerio de la Producción nunca cobra por los servicios, por las capacitaciones, por las asistencias técnicas, nunca. Y eso también es lo importante, cada tanto tenemos cursos de capacitación presenciales y grupales, y ahí entre emprendedores se conocen. Y de repente el emprendedor del caldo de salchichas se conoce con el señor que hace vajillas y con el señor que hace los plásticos también, y de repente hacen una alianza y terminan haciendo la nueva versión del caldo de salchicha para llevar en un envase especial y le empiezan a dar valor agregado y le empiezan a dar innovación. Y en lo absoluto, como le digo, estos servicios son completamente gratuitos. Más bien el ministerio tiene un conjunto de profesionales especializados en estas líneas de emprendimiento para poder acompañarlos desde la idea de negocio, porque lo mejor es que nos visiten cuando tienen la idea. Cuando aún no le han metido plata, cuando dicen, bueno, yo quisiera emprender en este negocio de mermeladas, me invento, pero no sé cómo empezar. Bueno, es el mejor momento entonces para ir al Ministerio de la Producción y que puedan recibir esta asesoría y decirle, a ver, primero vamos a hacer un plan, primero no te mandes a hacer las 1000 mermeladas, haz 100, haz 10, prueba. Te vamos a invitar a ferias, el ministerio junto con el MIES y con el Ministerio de Desarrollo Humano y con el IEPS, con el Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria. Organizamos muy frecuentemente ferias de emprendimientos y son ferias en donde no les exigimos tener registro sanitario, no les exigimos tener como todos los normativas porque sabemos que están en las etapas iniciales para emprender. Entonces les invitamos, les decimos, oye, valida mercado. Prueba con tus clientes, pregúntale al cliente qué tal le pareció, si te vuelve a comprar, qué tal le falta, qué necesitas para mejorar. Y después de que haces este proceso varias veces que se llama pivotaje o retroalimentación, uno dice, bueno, ya sé cómo va la vuelta, ya sé en qué tamaño hacer las mermeladas, en dónde vender, cuánto de azúcar le pongo. Ahora sí es buen momento de empezar a vender un poquito más, ahorrar para el registro sanitario, ¿cierto? Que vayan tomando decisiones de a poco, de manera planificada, eso es importante. Y hay un tema bien importante también que es necesario que la gente conozca, y es que el Ministerio de la Producción tiene un registro que se llama el Registro Nacional de Emprendedores. Este registro es completamente gratuito, se lo puede hacer de manera online y cuando uno tiene este registro que es gratuito y que se lo puede tramitar de manera virtual, puede acceder a algunos beneficios como por ejemplo descuentos en el registro sanitario. Entonces lo que antes te costaba $500, ahora te cuesta la mitad. Descuentos en el registro de propiedad intelectual. Por ejemplo, cuando uno ya tiene la marca y se va al SENADI a decir, bueno, quiero que me registren la marca a mi nombre, ese trámite puede costar tranquilamente unos $400. Pero si tiene el registro del Ministerio de la Producción, ese trámite le va a costar la mitad, ¿no es cierto? Y así con un conjunto, también si hay productos o proyectos artesanales, también pueden tener el registro artesanal del Ministerio de Producción, que no cuesta absolutamente nada y que le da algunos beneficios como tener la factura IVA cero, como tener algunos beneficios laborales con los empleados y demás. Entonces, sí, lo importante es que si tiene la iniciativa de emprender, no pierda ni un momento más. Visítenos en el Ministerio de la Producción porque hay un conjunto de especialistas que tienen mucha trayectoria y experiencia en estos temas para pues brindar estos procesos de acompañamiento a los emprendedores en cualquier etapa. Clarísimo, Carlos, la verdad es que sí. Pero lo único la última pregunta que te iba a hacer es, Claro. antes de dar por concluida la entrevista, normalmente los precios de un producto, y sobre todo son emprendedores que empiezan chiquitos, ¿no? ¿Verdad? No hay pues el IVA, no hay ese tipo de ir y presentar declaraciones mensuales, no hay un contador, o sea, es algo pequeño. Entonces, ¿se está pensando en hacer algún tipo de beneficio para los emprendedores en cuanto a los impuestos como tal? Porque hay impuestos a la renta y una serie de cosas que realmente Sí, suben los costos en un momento dado y hacen que el precio que vendía yo en 5 tengo que venderlo en 10 porque efectivamente no me sí. da la utilidad que quisiera, ¿no? Es correcto, sí. Hay algunos mecanismos o hay algunos registros que se los puede tener mediante el servicio de rentas internas para que, por ejemplo, no tengas que hacer tus declaraciones mensuales, sino que pagues un valor inicial, ¿no es cierto? Un registro previo para que pagues un valor inicial, qué sé yo, 10, 15, $20 iniciales y después no importa cuánto hayas facturado, tú ya te encuentras al día en tus obligaciones. ¿Cuál es mi recomendación a los emprendedores? Es que desde el inicio sí intentemos tener siempre nuestra contabilidad al día. Porque a veces uno dice, yo como soy emprendedor, mejor no te facturo,
mejor no te cobro el IVA, ya después con el tiempo cuando crezca, voy a empezar a ponerme al día con mi contabilidad y todo lo demás. Y eso a veces es un error y les voy a decir por qué. Porque cuando uno desde el inicio ha sacado su RUC y empieza a tributar, uno empieza a tener esta vida jurídica, que es extremadamente valiosa cuando uno va a sacar un crédito. Entonces, cuando uno va al banco, por ejemplo, a Ban Ecuador, que tiene unos créditos interesantes para turismo, para emprendimiento, le dicen, perfecto, tráiganos su RUC y las declaraciones de que al menos usted ha declarado o ha hecho algún tipo de trámite tributario durante un año. ¿Por qué? Porque yo puedo saber que usted efectivamente es una empresa, ¿no es cierto? Tiene un negocio y le puedo dar el crédito a una tasa mejor. A una tasa del 9%, del 10%, del 11%, incluso una tasa del 5% que teníamos en turismo. Pero eso solo funciona cuando el emprendimiento o el emprendedor demuestra con documentos que es un negocio real. Y la única forma de demostrar que es un negocio real es con el RUC y con las declaraciones tributarias. Entonces, yo sí les recomiendo a los emprendedores que por más pequeña que sea la actividad, siempre tengan su RUC, tengan sus declaraciones. Hay algunos regímenes tributarios que están pensados para las micro y pequeñas empresas para pagar anticipadamente, para pagar pequeños valores, para pagar trimestralmente y no mensualmente, para compensar los IVAs. Sí es un tema a veces que es muy técnico y complicado, pero también, ojo, desde el SRI, desde el Ministerio de Producción con el SRI de manera también a veces mensual, bimensual, trimestral, hacemos unos talleres para emprendedores, para que el mismo SRI les diga, verán, la contabilidad es así, verán, ustedes tienen que tramitar de esta forma. ¿Cómo se entera la gente de estos cursos de capacitación? Siguiéndonos en nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en LinkedIn, porque ahí siempre estamos publicando el taller de capacitación con el SRI, el taller de capacitación sobre marketing, por ejemplo, y son talleres virtuales, completamente gratuitos, la gente se conecta, hace preguntas y va aprendiendo un poquito más. Y si tienen dudas más profundas, visítenos en el Ministerio de Producción, que estaremos encantados de poder atenderlos. Perfecto, mi querido Carlos. Queremos agradecerte por tu tiempo y pues obviamente esperemos que los emprendedores se atrevan a formalizarse por un lado y no tenerle miedo a la autoridad, más bien que Es correcto. acompañen en el proceso. Así que un Sí, abrazo y muchas gracias, ¿ah? muchísimas gracias a usted por el tiempo. Sí, efectivamente, nosotros como ente rector no somos del cuco, sino más bien damos incentivos, los acompañamos en el proceso, pues, y les transmito una gran invitación para que el día lunes 15 a la gente que esté en Quito, pues, nos pueda acompañar en la plataforma desde las 9 de la mañana y se conozca un poco más sobre el mundo del emprendimiento. Muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias a ti. Con esto terminamos, mis queridos compañeros, y pues obviamente nos despedimos de todos los que nos escuchan y nos ven en Diálogo Nocturno. Nos vemos el próximo día viernes. Un abrazo, hasta luego. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.